Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios tipo examen de un simulador, ¿de acuerdo? En la clase anterior nos habíamos quedado, o en la primera parte nos habíamos quedado en la pregunta número 3, que tenía que ver con el tema de función cuadrática. Habíamos hecho una explicación para entender y para ver cómo resolver este ejercicio. Lo mismo vamos a seguir haciendo con los demás problemas que tengamos. Por lo tanto, ahora que nos toca, nos vamos a la pregunta número 4, que para ustedes va a ser muy fácil. De hecho, está facilito este ejercicio. En la pregunta número 4 que nosotros tenemos aquí nos dice lo siguiente. Nos dice, un vehículo sigue una trayectoria representada por la función f de x es igual a 3x menos 6. Primera conclusión que observo yo de este ejercicio es que es una función lineal. Función lineal, ¿no es cierto? El famoso y es igual a mx más b, ¿no es cierto? Esa es la función lineal. Por lo tanto, ya teniendo esas consideraciones, nosotros, como ya sabemos que es una función lineal, podemos decir que la pendiente es el coeficiente que le acompaña a la x, ¿no es cierto? Eso es la pendiente. Y dependiendo de los valores de la pendiente, nosotros sabemos cómo es su inclinación. Otra parte importante de esa función lineal es el punto de corte, que es la b, ¿no es cierto? Este es el punto de corte con el eje y. Entonces, partiendo de eso, miren lo que nos dice el problema y por qué se hace tan fácil. Entonces, un vehículo sigue una trayectoria que se encuentra representada por la función f de x es igual a 3x menos 6. Seleccione la gráfica de la función que describe la trayectoria del vehículo. Es decir, que de estas opciones que nosotros tenemos aquí, la número 1, a ver, pongámosle números. Esta es la número 1, la número 2, la número 3, la número 4. ¿Cuál de esas opciones creen ustedes en base a la ecuación que tenemos que sea la respuesta correcta? ¿La número 1, la número 2 o la número 3? Ya vayan respondiendo. Ya por aquí ya me están dando opciones. Ya. Primera conclusión es que cuando yo tengo una pendiente de tipo positiva, en este caso, la pendiente de tipo positiva siempre va a tener esta inclinación. Es decir, si ustedes se fijan en la ecuación que ustedes tienen aquí, f de x es igual a 3x menos 6, lo que primero observo yo es que la pendiente que es positiva. Esta pendiente que está aquí es positiva. Por lo tanto, su inclinación es de la que está mostrada aquí en la pizarra. Es esta la inclinación. Por lo tanto, ustedes tendrían opciones la número 1, la número 2, pero completamente descartadas la opción número 3 y la opción número 4, porque estas representarían a pendientes que son negativas, ¿de acuerdo? Por eso no pensaría yo en la opción número 3 ni tampoco en la opción número 4, porque precisamente son de pendientes negativas. Ahora, tengo dos pendientes positivas, pero yo me doy cuenta ahora en el punto de corte, ¿no es cierto? El punto de corte con el eje Y. Entonces, si yo observo la primera opción, yo observo que el punto de corte ahí no está, pero aquí está menos 10. Entonces, está descartada. ¿Por qué descarto esa? Porque me dice que la función se corta ¿en qué lugar? En menos 6 me dice, claramente. Eso es lo que dijimos de la función lineal. Aquí está el menos 5 y obviamente un cuadrito más abajo, ¿cuál está? El menos 6. Por lo tanto, la respuesta correcta obviamente es esta opción número 2. Y así de facilito se resuelve ese ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Claro, como la mayoría de ustedes lo dijo, la opción correcta es la número 2. ¿Sí? Ya estamos en otro ejercicio y para que vean el concepto, la función lineal, lo más importante en la función lineal era su pendiente y su punto de corte. Si la pendiente es positiva, tiene la inclinación que les estaba mostrando. Y al contrario, si la pendiente es negativa, tenía una inclinación de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es positiva y esto es negativa. Como es positiva, tenemos la 1 y la 2 y luego observo y descarto por el punto de corte. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos resuelto ese ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 5, ¿de acuerdo? La pregunta número 5. Entonces, ¿de qué tema estamos hablando aquí? ¿De qué tema estamos hablando? De ecuación exponencial o propiedades de los exponentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Que de hecho me parece que ya lo estábamos resolviendo antes
Y muchos de ustedes, como están en lo correcto, ya me están diciendo la respuesta, ¿no es cierto? Ya, muy bien, perfecto. Así es, como nos dicen Pablo, Mateo, Nicolás, Fernando, Alejo, Alejandro, Ami, Dylan, Stephanie, Angie. Exacto. Aquí, bueno, ya saben que los ejercicios que tienen mucho contexto por lo general son más fáciles que los que tienen un poco contexto, o sea, pocas cosas que leer, ¿de acuerdo? Son más fáciles incluso. Por lo general, miren, aquí lo que nos intentan es marearnos, pero está fácil. Dice, un estudio de marketing establece que si se aumenta la campaña publicitaria de una empresa a determinadas horas de la noche en las redes sociales de televisión abierta, se puede atraer a más clientes de forma exponencial según la expresión. Miren, solo ahí ya me demoré bastante leyendo. Y lo que en realidad me importaba era esto, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta, determine la expresión equivalente que ayudará a establecer el número de clientes potenciales de la empresa, luego de aplicar nuevas estrategias de mercadeo. Esto es pura lata, ¿de acuerdo? Todo es pura lata, porque a la final dice la expresión equivalente. Aquí está la parte importante, que determinemos la expresión equivalente de qué, de esto que tenemos aquí. Lo demás solamente era para distraerte. Entonces, ¿qué propiedades vamos a utilizar? Miren, voy a poner las dos propiedades exponenciales que voy a utilizar. Primera propiedad, yo tengo multiplicación de potencias de la misma base, pues se conserva la base y se suman los exponentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda propiedad que voy a utilizar? Potencia de una potencia, es decir, yo tengo un número elevado a un exponente y eso a su vez está elevado a otro exponente. ¿Qué se hace? Se conserva esa base y se multiplican los exponentes, n por m, ¿de acuerdo? Con estas dos propiedades que están aquí, pues suficiente para hacer el ejercicio. Conserva la base, suma exponentes y luego potencia de potencia, solamente se multiplican los exponentes. Eso es lo importante. A ver, apliquemos las propiedades y veamos que es tan fácil. Tenemos, vamos anotándole aquí, tenemos c por c al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Voy a aplicar la primera propiedad que es, en la parte del paréntesis, conservar la base y suma los exponentes. Es decir, 3 más 2 me queda 5. C a la quinta. Y luego potencia de una potencia se multiplican los exponentes, 5 por 2, 10. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? La número 1, como todos dijeron, c elevado a la décima. Esa es la respuesta correcta de ese ejercicio. Sigamos, a ver, quiero ver cómo harían este ejercicio que está aquí. Dice lo siguiente, estamos en el ejercicio número 6 ya. En una fiesta infantil se entrega al primer niño una ficha, al segundo 2 fichas, al tercero 3 fichas y así sucesivamente hasta llegar al último niño. ¿A quién se le entrega 30 fichas? Si para un juego se forman dos equipos, ¿Qué nos dice de esos dos equipos? Uno integrado por niños que ocupan los lugares múltiplos de 4 y otro, a ver, vamos cuáles son las características del otro grupo, y otro por los que ocupan los lugares múltiplos del 11. Y aquí viene la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el número de fichas de ambos grupos? Es decir, nosotros tenemos dos equipos, ¿no es cierto? Los niños o las fichas de los niños que ocupan los números múltiplos del 4 y las fichas de los niños que ocupan los números múltiplos del 11. Y en función de eso yo tengo que determinar cuál es la diferencia entre el número de fichas de ambos grupos. A ver, veamos aquí. No tanto así. No. A ver, es más facilito que eso, ¿de acuerdo? Miren. A ver, solo háganse una idea. Esta es como una progresión aritmética, básicamente, porque va aumentando. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente le dice. Entonces, si yo pongo esa progresión aritmética, porque es una suma, entonces yo pongo aquí 1, pongo el número 2, el 3, el 4, solo para que se fijen. Obviamente va a ser más fácil, sino que para que me entiendan lo que voy a hacer, voy a poner todos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 y 29. Y el último niño, 30 fichas, ¿de acuerdo? Solamente les estoy indicando para que me entiendan. El ejercicio es mucho más sencillo de resolverlo, ¿de acuerdo? Ya. No necesitamos las fórmulas tampoco, ¿de acuerdo? Solamente la intuición. ¿Por qué? Porque mira, bueno, no tanto intuición, sino solamente leer el ejercicio. A ver, fichas, vamos a ver las fichas de los niños que son múltiplos del 4. El primer niño que está aquí, ¿cuántas fichas tiene? Mira, el primero es múltiplo del 4, es el 4. El siguiente sería 8. El que sigue sería el 12. El que sigue, ¿cuál sería? Otro múltiplo del 4, ¿sí o no que el 16? ¿Cuál más? ¿Cuál va? ¿El 20? ¿Sí o no que el 20? ¿Cuál más iría? El 24. Y finalmente, ¿cuál? El 28, ¿no es cierto? Al sumar todas esas fichas, sería como que yo estoy sumando las fichas del primer grupo. ¿Cuántas fichas tiene el primer grupo? Todos los niños múltiplos del 4. ¿Cuánto me suma? 112, ya me dan la suma, que dice que es 112. Ya. Esos niños tienen 112 fichas, los múltiplos del 4. Ahora veamos cuántas fichas tienen los múltiplos del 11. Sería 11, ¿cuál más? Y 22, y pare de contar. Es decir, 11 más 22 me da 33. Y como quiero saber la diferencia que existe entre esas fichas, sería 112 menos 33, ¿cuánto me queda? 79. ¿Correcto? Esa es la respuesta correcta, como algunos de ustedes me habían dicho, ¿de acuerdo? Miren, entonces aquí no es tan complicado, solamente tenemos que darnos cuenta de esas cosas, de esos pequeños detalles. Yo tenía que poner los números del 1 al 30, pues no, pues solamente tenía que darme cuenta cuáles son los múltiplos del 4, ¿no es cierto? El 4, el 8, luego el 12, el 16, el 20, el 24 y el 28. ¿Qué hacía con eso? Sumaba, porque cada uno de esos números representa las fichas que tiene cada niño. El del puesto 4 tiene 4 fichas, el del puesto 8 tiene 8 fichas, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en total, el primer grupo que nosotros tenemos, pues básicamente tiene 112 fichas. Y el otro grupo, miren, ¿cómo deberíamos haberle hecho esto más rápido? No necesitábamos poner ahí los números del 1 al 30, solamente recordar cuáles son los múltiplos del 4 hasta llegar al 30, ¿no es cierto? Porque el último niño obviamente es el que tiene las 30 fichas, pero ese no es ni múltiplo de 4 ni múltiplo de 11. Entonces, grupo 1, grupo número 1, a ver, el primero 4 obviamente, el siguiente 8, el que sigue sería 12, el que sigue 16, el que sigue 20, el que sigue 24 y el último 28, antes del 30, ¿no es cierto? Yo no puedo seguir al 32 porque máximo es 30. Si sumamos esto ya saben que es 112, ¿no es cierto? Lo que ustedes determinaron. Por lo tanto, el otro grupo que lo conforman, el segundo grupo que lo conforman los niños múltiplos del 11, sería el primero, el 11, del puesto número 11 tiene 11 fichas. Y el otro múltiplo del 11 es del puesto 22, que tiene 22 fichas. Por lo tanto, en total tienen 33 fichas los del grupo número 2. Pero a mí como me pide la diferencia sería 112 del un grupo menos 33 del segundo grupo, me queda 79. Y ese es el número, y esa es la diferencia que existe entre el número de fichas del un grupo y el número de fichas del otro grupo. ¿De acuerdo? Así era como tenían que ser. Siguiente. A ver, quiero que hagan este ejercicio. A ver, tienen un minutito para hacerlo, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo lo harían? A ver, ¿cómo lo harían? A ver, veamos sus respuestas. A ver, alguien ya tiene por ahí creo que la respuesta. Ya Víctor Estrella. A ver, veamos lo que nos dice este ejercicio. Dice, un grupo de estudiantes realiza un experimento para conocer el movimiento de una partícula atómica, la cual pasa por un sensor ubicado a 16 kilómetros del origen. Y mediante un programa computacional se obtiene la función de su trayectoria, donde X es el tiempo en segundos, ¿no es cierto? Si es necesario conocer la rapidez de la partícula, ¿no es cierto?
¿cuál es el tiempo en el que la partícula pasa por el sensor? Dice. A ver, ¿cómo me quedaría la ecuación? A ver, ¿cómo me quedaría? Yo sé que es una ecuación exponencial, pero ¿cómo me quedaría esa ecuación? Pues, a ver, ¿cómo me quedaría esa ecuación? A ver, veamos. ¿Cómo me quedaría esa ecuación exponencial? Miren, dice, de nuevo, un grupo de estudiantes realiza un experimento para conocer el movimiento de una partícula atómica, la cual pasa por un sensor ubicado a 16 kilómetros del origen, y mediante un programa computacional se obtiene la función de su trayectoria, donde X es el tiempo en segundos. ¿Y qué tenemos? 4 elevado a la X más 3 por 8 elevado a la X menos 8. Si es necesario conocer la rapidez de la partícula, ¿cuál es el tiempo en el cual la partícula pasa por el sensor? Bueno, aquí hay opiniones divididas. Víctor me dice 4,4 y Julio me dice 4,3. A ver, ¿cuál es la lógica? A ver, de los dos chicos que me han respondido, ¿cuál es la lógica para decir 4,4 y la otra persona 4,3? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hicieron la ecuación? A ver, hay 50 cabecitas. Bueno, aquí me refleja 50. ¿Cuál sería? A ver, nadie. Julio. Julio Tipanta y Víctor Estrella. ¿Cómo lo realizaron? A ver. Bueno, no se arriesga ninguno. Entonces, pues vamos a realizarlo, ¿de acuerdo? Dice, un grupo de estudiantes realiza un experimento para conocer el movimiento de una partícula atómica, la cual está expresado, la cual pasa por un sensor ubicado a 16 kilómetros del origen y mediante un programa computacional obtiene la función de su trayectoria. Esta es la ecuación de su trayectoria, donde X es el tiempo en segundos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esta ecuación, ¿no es cierto?, que describe la trayectoria. Ya. Entonces, si yo hago lo siguiente, yo tengo 4, y aquí dice, si es necesario conocer la rapidez de la partícula, ¿cuál es el tiempo en el que la partícula pasa por el sensor? Entonces, usted sabe que el sensor se encuentra a 16 kilómetros. Por lo tanto, del un lado yo tengo 4 elevado a la X más 3 por 8 elevado a la X menos 8. Entonces, esa posición va a ser igualita a ¿qué? A los 16 kilómetros, porque me está diciendo que esa partícula, que busquemos el tiempo en el cual la partícula pasa por ese sensor. Por lo tanto, ¿cómo yo resuelvo una ecuación exponencial? Primero verifico cuál es la base más pequeña. ¿Cuál es la base más pequeña? El número 2. ¿De acuerdo? El número 2 es la base más pequeña. Entonces, todos los números que están aquí yo puedo expresar en función del número 2. En función del número 4 no puedo, porque 4 elevado al cuadrado es 16, pero el número 8 no puedo expresarle en función del número 4. La misma base debe ser. Entonces, como yo tengo aquí el número 4 es como que yo tuviera un 2 al cuadrado. ¿Ya? El número 8 es como que yo tuviera un 2 al cubo y el 16 igual sería un 2 elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Como yo en lugar del 4 voy a poner 2 al cuadrado, este 2 le afecta al exponente que tenía previamente el 4. Es decir, que este 2 que está aquí le afecta a ese exponente y me quedaría 2x más 6. Y por lo contrario, el número 8, que yo le estoy expresando como 2 al cubo, también le va a afectar ese número 3 a todo el exponente y me quedaría 3x menos ¿cuánto? Menos 24. Y finalmente el 16 es 2 a la cuarta. Ya. Ahora sí aplico la definición de los exponentes. Conservo la base y sumo mis exponentes. ¿Cuánto me quedaría? 5x. Y aquí 6 menos 24. ¿Cuánto es, chicos? ¿Sí o no? Que es menos 18. ¿Ya? Y eso es igual a 2 elevado a la cuarta. Como yo tengo iguales exponentes, se cancelan las bases, ¿no es cierto? Yo tengo las mismas bases, perdón. Entonces yo puedo igualar los exponentes y me quedaría 5x menos 18 es igual a 4.
Por lo tanto, 5x es igual a 22. Y la x finalmente va a ser igual a 22 dividido para 5. Y 22 dividido para 5, a ver, sería 4, ¿no es cierto? 4 por 2, 4 por 5, 20. 20 menos 22 me queda 2. No me alcanza, pongo la coma. 20 dividido para 5 a 4. 4 por 5, 20. ¿Cuánto me demoro? 4,4 segundos. Y esta de aquí sería la respuesta correcta para ese ejercicio. Preguntas, chicos, antes de avanzar al siguiente ejercicio. Ya, ¿cómo supe que era de igualarle al 16? Porque aquí en la pregunta me dice que cuál es el tiempo para que la partícula pase por el sensor. Imagínate que yo, aquí mira, ya, imagínate que esa partícula se da muchas vueltas, ¿no es cierto? Vamos a dibujarle aquí. Ya yo sé que por aquí hay un sensor, no sabemos dónde exactamente, pero imaginémonos que es esto. Y aquí está 16 kilómetros, aquí está mi sensor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una ecuación exponencial, la que sea, ¿no es cierto? Incluso puede ser unas curvas así bien loquísimas, pero lo importante es que para esa partícula, para que esa partícula pase por el sensor, las posiciones tienen que ser las mismas. Y te dice que esta ecuación de aquí describe su trayectoria. Entonces tienes que igualarle a la posición en la cual esa partícula pasa por el sensor. ¿Cuál es la posición que pasa por el sensor? Es 16. Entonces, esto es lo que yo tengo que resolver. ¿De acuerdo? De ahí tengo que despejar la X, que es de ese tiempo. Por eso le igualé a 16. Ya, ya le vieron de dónde salió el 16. Es la distancia a la que se encuentra el sensor del origen. De ahí saqué el 16. ¿De acuerdo? Y por eso ese valor que yo tengo, que es la trayectoria, pues le igualo a la posición del sensor, porque necesito saber justamente el tiempo por el cual esa partícula pasará por ese sensor. Entonces, a ver, vamos a hacerle de nuevo y para que ustedes le entiendan de mejor manera, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo nuevamente y ustedes que me sigan, ¿de acuerdo? Ya, listo. Ahora sí. Uno de sus compañeros aceptó la respuesta correcta. Ahora, vamos con esto. Nuevamente. ¿Qué tenemos aquí? Un grupo de estudiantes realizó un experimento para conocer el movimiento de una partícula atómica, la cual pasa, aquí está, vamos a marcar las partes más importantes, la cual pasa por un sensor ubicado a 16 kilómetros del origen. ¿Listo? Y mediante un programa computacional obtiene la función de la trayectoria donde X es el tiempo en segundos y esta es, obviamente, ¿de qué me está hablando? De la función de la trayectoria. ¿Cuál es la función de la trayectoria? Esta de aquí, porque de eso me está hablando. Ahora acá vamos a marcarle con otro color. Dice, si es necesario conocer la rapidez de la partícula, ¿cuál es el tiempo? Lo que no me está preguntando la rapidez, me está preguntando el tiempo. Tal vez algunos se confundieron. Dice, si es necesario conocer la rapidez. Ya, pero no te está preguntando la rapidez, porque aquí dice claramente cuál es el tiempo en la que la partícula pasa por el sensor. Ya, por eso es que yo sé que el sensor se encuentra a una distancia de 16. Entonces, esa posición con la ecuación de la trayectoria que tienen que ser igualitos, ¿de acuerdo? Necesito el tiempo. Por lo tanto, la ecuación exponencial a resolver es 4 elevado a la x más 3 por 8 elevado a la x menos 8 es igual a 16. El 16 lo saqué de aquí, porque a esa es la posición del sensor, porque precisamente me dice que la partícula pasa por ese sensor. Ahora, para resolver este ejercicio, nosotros dijimos que para resolver una ecuación exponencial, nosotros debemos primeramente expresar todos los números en función de una misma base. ¿Cuál es la base que nosotros podemos representar todos esos tres números o esas tres bases? Es el número 2. Por eso la base es el número 2. El 4 se puede expresar en función del número 2 como 2 al cuadrado. De igual manera, el 8 se puede expresar como 2 al cubo y el 16 también como 2 a la cuarta. ¿De acuerdo? Ahora, como yo les dije que una vez que tengamos esto, yo el número 4 puedo ponerle 2 al cuadrado. Pero ese 2 al cuadrado, este número 2 le afecta al exponente que teníamos antes. Es decir, le pongo el número 2 al 4, pero ese número 2 le convierte a esta parte de aquí en 2x más 6, porque tengo que multiplicar por 2, porque le afecta todo eso. En lugar de poner el número 8, yo tengo que poner 2 al cubo. Pero ese cubo que está aquí también le afecta al exponente que teníamos.
y me quedaría como 3x menos 24. Y finalmente el 16 que yo tengo, que es 2 a la cuarta, y me queda así. Ahora, con las propiedades que mencionamos en la parte de arriba nomás, las dos propiedades importantes, una de ellas era, yo tengo multiplicación de potencias de la misma base que decíamos, se conserva la base y se suman los exponentes, pues esa es la que estoy aplicando aquí. Tengo multiplicación de potencias de la misma base. ¿Qué tengo que hacer? Conservar la base, que es el número 2, y sumar exponentes. ¿Qué voy a sumar? Términos que son semejantes, es decir, 2x con 3x me queda 5x. Y finalmente, 6x menos 24 me queda ¿cuánto? Me quedaría menos 18, ¿sí o no? Menos 18. Y aquí igualmente me queda 2 elevado a la cuarta. En ecuaciones exponenciales, cuando yo tengo las mismas bases a los dos lados, yo puedo cancelar las bases o eliminar las bases, y eso me permite a mí que yo iguale los exponentes y me quede 5x menos 18 es igual a 4. Por lo tanto, 5x es igual. El 18 que está restando pasa a sumar y me quedaría aquí el 22. Finalmente, para despejar esto, me quedaría ¿cuánto? Me quedaría, a ver, ¿quién está con el micrófono activado? Ya, me quedaría 22 sobre 5. Ya, y 22 dividido para 5, le pongo aquí. 22 dividido para 5 es 4. 4 por 5, 20. 20 menos 22 me queda 2. Como esto no me alcanza, pongo una coma y le aumento aquí un 0. 20 dividido para 5, 4. 4 por 5, 20 y aquí ya me queda el 0. Entonces la respuesta es 4,4 segundos. ¿De acuerdo? Lo que me pregunta es el tiempo, no la velocidad. Solamente me decía, sí, para calcular la velocidad, primero necesito calcular el tiempo. Sí, son estas preguntas, algunas preguntas de las que les pasé ayer. ¿De acuerdo? Si no les llegó el archivo, pues ahí me avisan al grupo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Entendido este ejercicio número 7, chicos? Espero que haya quedado claro. A ver, John, Alejandro, ¿entendido? Dylan, Dylan Mejía, ¿todo bien? ¿Entendido? Ya, espero que sí. Gracias. Listo, chévere. Ahora sí, veamos si alcanzamos a hacer este ejercicio, que de hecho lo empezamos, creo que en una clase anterior. A ver, ya, chévere. Miren, este ejercicio se lo puede hacer súper rápido. ¿Qué les decía en este ejercicio que se podía hacer? Dice, con base en las rectas, identifique la afirmación correcta. Miren, y aquí tenemos las opciones. Y como ustedes pueden ver, son muchas rectas, ¿no es cierto? Entonces yo podría ir comprobando con mis respuestas para no estar demorándome y viendo las relaciones que existen con las rectas, ¿no es cierto? Por lo tanto, miren lo que voy a ir haciendo. A ver, voy con las respuestas. ¿Qué me dice la respuesta A? Que la recta A con la recta E y la recta F, ¿qué son? Paralelas. A ver, veamos. La recta A, comparemos la recta A. Aquí está la recta A. La recta E, ya. Y la recta F, a ver, veamos. Solo comparemos la recta A con la recta E. ¿Podemos decir que esas dos rectas son paralelas, chicos? A ver, para que dos rectas sean paralelas, ¿qué debía hacer? Que el valor de la X y el valor de la Y que tienen que ser igualitos. Y miren, el valor de la X es 2, perfecto hasta ahí. Pero el valor de la Y no es igual, pues, ¿de acuerdo? Aquí también debería haber sido un 3. Entonces, como el valor de la X y el valor de la Y en estas dos opciones no es correcta, está descartada por completo, ¿de acuerdo? No es la respuesta correcta. Voy con la siguiente opción. ¿Cuál es la siguiente opción? Me dice, la A y la F son paralelas. A ver, la A, comparemos la A con la F. Ya, comparemos la A con la F. Yo les decía que para ver si eran paralelas, lo único que importaba era que el valor de la X y el valor de la Y sean iguales. El término independiente no importa. Por lo tanto, miren, el valor de la A y el valor, miren, el valor en la A y en la F, el valor de la X es el mismo. Y el valor de la Y también es el mismo. ¿Puedo decir que son paralelas? Sí son paralelas, ¿de acuerdo? Sí son paralelas. Por lo tanto, esto de aquí puede ser una respuesta correcta, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que sigue, ¿de acuerdo? Dice, la recta 1, 2 y 6 son secantes. Bueno, rectas secantes no son rectas secantes. ¿Por qué? ¿Qué significa rectas secantes? Ya, ¿qué significa rectas secantes? Que se cortan en más de un punto, ¿de acuerdo? Que se cortan en más de un punto. Esa tampoco podría ser. Ahora, perpendiculares, veamos. La 1 y la 6. Esta es la 1 y esta es la 6. Pero ya habíamos dicho que la 1 y la 6 eran rectas, ¿de qué tipo? Eran rectas
¿qué eran? Rectas paralelas, ¿no es cierto? La 1 y la 6. Ya dijimos que la 1 y la 6 eran rectas paralelas, entonces sería imposible que sean estas perpendiculares. Por lo tanto, la opción correcta es esta de aquí, ¿de acuerdo? No se olviden, aquí solamente por recordarles algo nada más. Yo imagínense que tengo esta ecuación y yo les pregunto por aquí y les pongo algo como esto y les pongo 3x más 2y más 12 es igual a 0 y por acá les pongo, imagínense, menos 2x más 3y menos 8 es igual a 0. Entonces, miren, esta es la ecuación original, ¿listo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes si es paralela? El valor de la x y de la y, el valor de la x y de la y, ¿qué tienen que ser? Iguales. Este término independiente no importa si es el mismo o no es el mismo, solamente los valores de la x y de la y. Si tanto el valor de la x y el de la y son iguales, mi conclusión es paralelas. ¿De acuerdo? Por lo contrario, ¿cómo me doy cuenta que son perpendiculares? Pues el lugar, el valor numérico de la y se va a la x y con signo contrario, y el valor numérico de la x se va a la y. Estas serían perpendiculares. ¿De acuerdo? Esas serían perpendiculares. Así de facilito. Esa es la idea. Como la mayoría de ustedes me dijo. ¿Listo? Listo, muchachos. Pues vayan a su siguiente clase y nos veremos la próxima clase del día de mañana. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos ustedes. Espero que haya quedado claro.